Buen día. ¿Qué vimos la última clase? Memoria dinámica. No. Es el mismo. El primer minuto de la primera diapositiva dijimos se usa y nada más. O sea, sí vimos un tipo de memoria dinámica, pero no es lo que normalmente se llama dinámica. Cuando hablamos de memoria dinámica, normalmente pensamos en el heap. Y no vimos heap. O sea, vimos esto. El que vimos mucho del stack, que también es dinámica, ¿sí? Pero normalmente cuando pensamos en memoria dinámica pensamos en heap, ¿sí? Porque el heap es lo que nosotros podemos controlar como memoria dinámica. O sea, si tenemos un programa que necesita memoria dinámica, usamos el heap, y el stack está involucrado directamente en el compilador. O sea, el compilador usa el stack para memoria dinámica y nosotros usamos el heap para memoria dinámica. ¿Sí? Uno está, es para uso voluntario y el otro está metido adentro de cómo funciona el lenguaje. ¿Sí? ¿Para qué usábamos la pila? ¿O para qué la usa el compilador a la pila? Porque en realidad nosotros lo vamos a evitar. Para proceso y subproceso. Cuando hablamos de funciones, podemos utilizar la pila para saber a qué punto volver del programa principal. Bien. Ojo, porque los procesos son otra cosa. Eso lo vas a ver dentro de un año, más o menos, en sistemas operativos. Okay. ¿Sí? Y ahí vas a ver la diferencia entre un proceso y un programa. Okay. Cuando llamamos a su pila, o a sus funciones, o a sus programas, ¿sí? Para saber el punto de retorno. Sí. Bien, pero en nuestro procesador, ¿lo usamos siempre a la pila para saber el punto de retorno? No, había varias maneras. Varias maneras. A ver. 3 maneras. A ver. Si era una hoja, no usábamos la pila y usábamos. ¿Cómo se llama? J, no sé qué, L. Está bien, es una instrucción, no importa. Usamos una instrucción que decía que guardaba en un registro la posición del PC antes de cambiarlo. antes de irme a la nueva función. Claro, para poder saber a dónde vuelve. O sea, esa instrucción la guarda en cualquier registro o en un registro especial. En el registro especial. En cualquier registro. Va a ser convención nuestra que usamos siempre el mismo. La instrucción como tal, y ahí es donde aparecen algunas cosas que son muy particulares a RISC-V. En otro procesador más viejo, probablemente hubiera sido en un registro especial. RISC-V tiende a que todos los registros son iguales y que las diferencias sean de uso. ¿Sí? Porque además, si se fijan, las instrucciones hacen más o menos lo mismo. Entonces, tienden a que haya la menor variabilidad de las instrucciones, que sean la menor cantidad de instrucciones, que las instrucciones se llaman lo más regulares posible. O sea, siempre hacen lo mismo con cualquier registro. El único registro, o sea, los únicos dos registros privilegiados o distintos son el PC y el C. Todos los demás, desde el punto de vista técnico de cómo funciona el procesador, son iguales. Nosotros vamos a empezar a usar convenciones, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer cosas más ordenadas, pero son convenciones nuevas. La instrucción puede guardarlo en cualquier registro. Es decir, que podríamos usar 2 o 3 registros para anidar 2 o 3 veces, cosa que dijimos que no vamos a hacer. Pero técnicamente podría. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque nos conviene una política clara. Y la política clara es hoja o no hoja. ¿Sí? Las hojas guardan ¿dónde? En un registro. Vamos a usar uno solo, lo vamos a dedicar a eso de los 31. Ese va a ser especial, pero no es especial. Nosotros vamos a decidir que es uno. Como decidimos que la pila era el X2, vamos a decir que la dirección de retorno va a ser el X1. ¿Sí? Podríamos usar cualquier otro desde el punto de vista de cómo funciona la instrucción. Método 1. Aquí te agregar 3.
Y nada, método 1 es ese, el otro es usando la pila. Ajá, ¿y cómo usamos una pila? No íbamos guardando, o sea, era lo mismo con el registro, pero ibas haciendo un push con las direcciones de memoria, que en vez de guardar el registro, guardaba una pila. En realidad, a ver, ¿alguien se acuerda cómo era usar la pila para la dirección de retorno? Y guardábamos el registro desde el último hacia arriba. Es decir, guardábamos primero el último registro de memoria y después íbamos guardando el de arriba. ¿Cómo? Pues, o sea, teníamos las direcciones, o sea, los registros que usábamos de memoria y como el Claro. al final. Acostumbrémonos a usar nombres concretos para las cosas, porque ayuda a ustedes a armar qué es cada cosa y al resto a entender. La memoria es memoria, no son registros. Los registros son los que están adentro del CPU. A la larga son lo mismo, son lugares donde yo puedo guardar cosas. Pero si hablamos de memoria, es la que está afuera. Y si hablamos de registro, es lo que está adentro. Claramente yo puedo llevar un valor de un registro a la memoria o traer un valor de la memoria a un registro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Vámonos. Sería la dirección de memoria. Sí. Tenemos un número fijo y decimos que las últimas las vamos a usar para nuestro estado. Perfecto. Entonces vamos a empezar a guardar desde la última para atrás. Bien, hacia abajo. Claro. Bien, ¿y cómo sabemos dónde empieza la pila? ¿O qué está en el tope de la pila? Porque necesitábamos un señalador, si se acuerdan. Necesitábamos un vector y un señalador. Son punteros. Bien, ¿y qué puntero? Un registro. Bautizábamos al X2 como SP y ese nos iba a marcar siempre la dirección de memoria del elemento tope de la pila. Bien. ¿Cómo uso la pila? Para guardar la dirección de retorno. Porque eso es el funcionamiento básico de la pila. Ahora, ¿cómo conjugo la pila con las direcciones de retorno? Se recuerda que primero asignamos espacio en la pila y después guardábamos. O Eso es el detalle de cómo se hace la operación de push. Yo quiero conceptualmente qué vamos a guardar en la pila y en qué momento. ¿Se entiende? Muchas veces vamos a hablar de qué y cómo. ¿Qué es a grandes rasgos? ¿Cómo es el detalle concreto de cómo lo voy a hacer? Siempre tratamos de empezar por el qué, que es más genérico, más conceptual, como lo quieran llamar, o más nebuloso. Y una vez que sabemos hacia dónde vamos, recién empezamos a fijarnos el detalle concreto. ¿Sí? Si no es muy fácil perdernos, porque el qué es el que nos marca el objetivo. Entonces, ¿cómo uso la pila con las vueltas? O sea, ¿cómo hago que el PC termine la pila para poder después recuperarlo? ¿Se entiende? Y guardamos nosotros. Son las tres operaciones que valían el push, que creo que primero nosotros dejábamos el espacio en memoria y después almacenábamos, y en el top era al revés, pero Bien, pero de vuelta estamos en el cómo. Lo que vamos a hacer es usar la misma instrucción que deja los datos en el registro, como si fuera una hoja, pero como yo sé que voy a pisar ese registro, lo voy a guardar en la pila. ¿Sí? Entonces, el método para las subrutinas no hojas es, cuando yo estoy escribiendo la subrutina, guardo ese registro especial en la pila, al inicio de la subrutina, y lo recupero al final, justo antes de terminar. O sea, lo saco al valor de la pila, lo pongo en el registro y vuelvo como si fuera una hoja. ¿Se entiende? Entonces, siempre guardamos, o sea, siempre usamos la misma instrucción que guarda el PC en el registro. Si yo sé que no voy a llamar a nadie más, lo dejo en el registro. Si yo sé que voy a llamar a más subrutinas, guardo ese valor, el que yo recibí, cuando me llamaron a mí, lo guardo en la pila, llamo a todas las subrutinas que quieran,
y cuando termino, recupero ese valor para volver. Entonces, las subrutinas no hojas lo que hacen es guardar en la pila ese registro y recuperarlo en la pila. Y las hojas no se preocupan por el registro. Y hay dos métodos, los tres, no eran tres, eran cuatro, que son como pasamos los parámetros. ¿Sí? Que son tres y uno que es combinación. ¿Cuáles eran los tres métodos para pasar parámetros? Por eso resolvía ir y volver. O sea, ir a un mismo lugar desde distintos lugares y volver desde el punto desde el que llamé, para poder usar una misma subrutina más de una vez a lo largo del programa. ¿Sí? Después tenía que pasar parámetros. ¿Cómo pasábamos parámetros? Usando registros. Usando la pila. Primera opción, usando registros. Nos ponemos de acuerdo, lo dejo en tal registro, el programa principal. Solemos llamar programa principal al programa que llama a la subrutina. ¿Sí? En el libro y en un cuadrito que vamos a ver a continuación, van a hablar de llamado y llamador. ¿Sí? Llamador es el que prepara los argumentos y llama a la subrutina. El llamado es la subrutina. ¿Sí? ¿Quién tiene que guardar en la pila la dirección de retorno? ¿El llamado o el llamador? Los llamadores. El llamado, porque él es el que sabe que vuelve a llamar a alguien más. La subrutina. El que tiene que guardar en la pila, en el registro la dirección de retorno es el llamador, usando la instrucción adecuada. Entonces el llamador lo deja en un registro. El llamado empieza a ejecutarse, si él sabe que va a llamar de vuelta, guarda ese registro para no perderlo y llama a los otros usando el registro. ¿Se entiende? Bien. ¿Quién prepara los argumentos? ¿El llamado o el llamador? El llamado. ¿Sí? ¿Quién calcula el resultado? Bien. Entonces nos ponemos de acuerdo, el llamador pone los valores en cierto registro, el llamador pone en cierto registro, el llamado es el que decide dónde va a buscar las cosas, así que el llamador se tiene que acomodar, y si el resultado nos devuelve también el registro. ¿Ventaja? Así. Fácil, de hecho ya en el laboratorio 1 hay cosas que son subrutinas, o casi, ¿sí? Sin haberlo formalizado. ¿Desventaja? No podemos saber que es muy pesado. No podemos pasar una cadena, digamos. Bien, pero no porque sean pesados, sino porque no son simples. En realidad, aunque no fuese exacto, podemos decir que dos caracteres no son un dato pesado y sin embargo tampoco es. ¿Sí? Entonces no va por el tamaño, o sea, tiene que ver el tamaño, pero no es directamente por el tamaño, sino porque son estructurados. Bien. ¿Otro método? No necesariamente en orden. ¿No recuerdas qué otra opción había? Hacer memoria. Pero en memoria hay varias. Si no está en registro, está en memoria. Memoria estática. Así que no tenemos un punto. O sea, vamos, pero falta completar algunas cosas. Puede ser estática, memoria estática. ¿Qué es memoria estática? Vendría siendo las variables globales. Exactamente, es decir, está en la dirección 1000. Todos sabemos que está en la dirección 1000. Todos guardamos en la dirección 1000 y buscamos en la dirección 1000. La dirección de memoria en donde guardamos o buscamos es constante. ¿Sí? Eso es una variable global, eso es el área estática. ¿Sí? Es decir, el llamador deja las cosas en un lugar de memoria y el llamador las busca en ese lugar de memoria y como que no hay comunicación, o sea, la comunicación es implícita. O sea, los dos saben dónde tienen que dejar las cosas y buscarlas. ¿Sí? Sin embargo, sigue habiendo una comunicación porque la están dejando en cierto lugar, en cierto orden. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Desventaja o ventaja? ¿Por qué lento? Al guardar en memoria, es un proceso que es un poco más lento que trabajar con registros.
Sí, pero. Yo te diría que eso es válido, es verdad, a medias. Para un entero, ¿qué opinan? ¿Eso es verdad o es mentira? Si estoy trabajando con un entero, ¿es más rápido por registro o por memoria? Por memoria, es verdad. Parece ser verdad la afirmación, ¿verdad? El registro sería más rápido, tenés que guardarlo en memoria más lento. Entonces, si estoy trabajando con un array, se hace en memoria. Haga lo que haga, lo tenía que leer. ¿Se entiende? Con lo cual es medio tramposo, o sea, siempre en memoria es más lento. Sí, pero esto como paso de parámetro, el problema lo que tiene no es que sea más lento. Si tengo que guardarlos explícitamente, sí, es una mala opción. Pero si los datos ya están en memoria, no es más lento. Había un problema más serio con el paso de argumento. Tengo una cantidad limitada Tengo toda la memoria. de la parte estática. Puedo usar a la memoria, la división de la memoria en 3 áreas es decisión mía. Podré usar toda la memoria, algo de pila tengo que dejar, pero puedo usar casi toda la memoria con estática. Si quisiera. Ni la registra, porque no... Es como cuando yo les digo que sea fácil es una ventaja. Suelen no registrarlo. ¿Sí? La verdad es que sí, bueno, pero hay cosas muy significativas. No, créanme que fácil es una ventaja muy significativa. Las variables compartidas, cuando el programa se hace grande, son una mala política porque cambian de valor y es muy difícil rastrear los cambios de valor. Y eso me parece una pavada cuando pasamos de un programista a un sistema o a un software de cierta envergadura, se vuelve un problema serio. Entonces, cualquier desarrollo, cualquier paradigma de desarrollo orientado a construir una cosa grande a lo largo del tiempo que se tiene que mantener, lo primero que va a poner fuertes restricciones son sobre las variables globales. ¿Sí? Y el ejemplo lo pueden ver en cualquier cosa que esté compartida por mucha gente. Termina con cosas que nadie fue. Bueno, con las variables va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, el mayor problema que tienen las variables globales es ese. Y después tienen otro problema, que si yo voy a reservar espacios para comunicarme con cada subrutina, y eso no es una variable global, sino que lo estoy usando nada más que para la subrutina, tengo un montón de desperdicio en el mundo. Porque ya no puedo hacer que esa subrutina llame a otra porque necesito un espacio distinto, ¿sí? Y entonces la planificación de la memoria, si lo quiero usar solo para pasar cosas a una subrutina, es mala. ¿Sí? Si es algo que es compartido naturalmente por todos, bueno, funciona mejor. Pero tiene este problema de que en algún momento no sabemos qué pasó. ¿Sí? La ventaja es que a veces los datos ya están en memoria y para esos datos que están en memoria es bastante eficiente. ¿Sí? Ahora, para datos simples no es tan eficiente. Este registro se lo reduce. Bien. ¿Qué otra opción había con la memoria? Nos quedan dos opciones que involucran a la memoria. Esa es la última. La anterior habíamos dicho que nosotros sabemos cuál es la posición de memoria. Claro, es conocida por todo el mundo. Sería como un entero. ¿Cómo se llamaba eso? Tasa por referencia. Muy bien. Ahora, la dirección no es conocida por todos, no es absoluta, sino que el llamador prepara un bloque, asigna un bloque, y le pasa una referencia, que es un puntero. ¿Cómo pasa eso? Bueno, por alguno de los otros métodos. En general, como una referencia entra en un registro, casi siempre lo va a hacer por registro. Salvo que sean muchas referencias. ¿Sí? Y entonces ahora ese área de memoria es flotante, puede ser una variable global, puede ser una variable local del programa
llamador, ¿sí? Con tal de que tenga la misma estructura que busca el llamado, es válido. ¿Sí? Pero entonces es más fácil hacer el seguimiento, porque yo sé en qué punto se los voy a ir comunicando y a quién, y en qué secuencia. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con el global. La otra ventaja con las diferencias globales es que yo puedo construir bloques temporales, asignarlos y desasignarlos cuando termine una llamada. En el estático lo creo de entrada. ¿Sí? Entonces, la otra diferencia está vinculada a el tiempo de vida. Yo, en el estático, está siempre disponible, aunque lo vaya a usar en el subroutine. En las referencias, puede ser un bloque de memoria temporal que haya pedido del heap o del stack. ¿Sí? Entonces puedo usar memoria dinámica. Con el otro, no. El nombre ya lo dice. Y nos queda una. Es la que en general vamos a usar cuando se nos acaben los registros. ¿Es lo mismo, pero en pila? Guardar en la pila. No, en realidad apilar La puntera. las variables. Ahí podés llegar a hacer la locura de apilar la estructura entera. Pero no me has dicho Que no se hace, sí, pero técnicamente se puede. ¿Eh? ¿Sabes qué es pila? Pero la pila estuvimos discutiendo para guardar la dirección de retorno. En la pila podemos poner tres cosas. La dirección de retorno, argumentos y variables locales. Todos funcionan más o menos en la misma firma. Muevo el puntero y uso el espacio. ¿Sí? Pero ¿para qué lo hago? Lo hago para tres razones distintas. ¿Sí? Y es importante saber qué es lo que estoy haciendo, porque algunos detalles de la implementación cambian, ¿sí? Y hay como ciertos patrones de uso. Entonces, si lo estoy haciendo de esta forma, este es el patrón que debería usar. Para la dirección de retorno, el patrón es, ni bien empiezo, apilo la dirección de retorno, o sea, a la que yo tengo que volver cuando termine, y la recupero justo antes del final. Para los argumentos, los apiló el llamador. Fíjense que si yo apilo la dirección de retorno, la dirección de retorno está arriba de los argumentos. ¿Y cómo resolvíamos eso? Si se supone que no puedo sacar más que lo que está en el tope de la pila, el tope de la pila es mi dirección de retorno. No, habíamos dicho que el llamador no iba a usar a la pila como pila. Iba a usar el puntero y iba a acceder indexado. Y esto es importante. Este es el puntero de pila. ¿Sí? El llamador apila acá argumentos. Y mueve el puntero de pila. El llamador hace push y cuando termine va a hacer pop. El llamado apila la dirección de retorno, que se llama llamar return address, y mueve el puntero de pila. Y a partir de acá va a usar SP+4, SP+8, SP+16 y va a acceder a esto como si fuese un vector o una estructura o como lo quieran ver, usando al SP como registro base. Ya no va a ser push y pop. Por eso es que te digo, estamos usando la pila, pero estamos usando para cosas distintas y el patrón de uso es diferente. Si yo hago push, guardo y muevo. Pero yo sé que tantos lugares abajo están las cosas y puedo usar los modos indexados para recuperar esta información sin sacarla. ¿Se entiende? Y esto no importa si está acá o está más abajo o está más arriba porque había más cosas antes. Esta estructura, este fragmento siempre tiene la misma forma. De acá para abajo no sé, pero una vez que empieza el proceso del llamado, yo sé que están mis argumentos en este orden y lo que yo haya puesto arriba, y como yo sé que puse, sé cuándo tengo que volverme abajo para encontrar mis argumentos. ¿Se entiende? Por eso, el llamador va a tener que dejarme el espacio para que le pongan los resultados. Porque yo, como llamado, sí puedo hacer push y pop, pero los argumentos no los voy a acceder haciendo pop. Los voy a acceder indexando. ¿Sí? ¿Seguro, no? Sí.
Bien. Se respeta la especificación de pila. Claro, es que acá la especificación de pila la vamos a hacer nada más que cuando nos conviene. Y es importante que entiendan que a veces, o sea, el mayor provecho lo sacamos a veces haciendo algo, una cosa, y a veces haciendo otra. Acá tenemos mucha libertad. La libertad nos permite hacer cosas como esta, que son mucho más eficientes, porque el problema es que si desapilás, y además tenés que conservar los valores de los registros, llega un momento que sacás y no tenés dónde poner. ¿Sí? Por eso es que a la larga no se hace, además sería el vicio, porque es lo mismo para el procesador sumar 5 y anclar que sacar el dato haciendo poco. ¿Sí? Entonces, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que para algunas cosas nos convenía respetar la definición de pila rajatabla y que para otras nos convenía meternos adentro y buscar. ¿Sí? Entonces, la pila a veces es pila, a veces me delimita el área de una memoria dinámica. ¿Sí? Y se usa para asignar memoria dinámica. ¿Con qué características? La memoria dinámica se asigna antes de empezar la función y se desasigna al terminar. El heap se asigna en cualquier momento y se desasigna en cualquier momento. Esto no. Esto siempre va anidando. Si una función llama a otra, el área de la función 1 está abajo del área de la función 2. Y yo puedo ir apilando y cuando termino voy liberando. Si lo que yo necesito es espacio al inicio y lo desocupo al final, el heap, la pila funciona perfecto. ¿Sí? Bien. Y resulta que hay algo más para lo que usamos espacio de esa misma forma. Nosotros tenemos las variables globales, que ya las dijimos recién, así que rápido esta diapositiva, que son comunes a todas las subrutinas y procedimientos. Se asigna espacio antes de comenzar la ejecución, ya dijimos que se hace en tiempo de compilación, o sea, cuando se arma el programa se reservan las direcciones. Ese espacio de memoria permanece ocupado o asignado a esa función durante toda la ejecución y cualquier parte puede leer y modificar, y ya dijimos que esto es un problema de escalabilidad. ¿Sí? Así que en general no vamos a usar eso, además de que esto también es un problema. Entonces, las alternativas serán las variables locales. Las variables locales dijimos que solo existen en el ámbito del subprograma, de la subrutina. Y cuando hablamos de que existen, quiere decir que no están ocupando memoria antes, ni ocupan memoria después. ¿Sí? Realmente solo existen. La asignación se realiza durante la ejecución del programa al ingresar al ámbito de la variable. ¿Sí? El compilador reserva espacio cuando se encuentra la llave en la que está declarada la variable. Por eso los compiladores viejos exigen que las variables vayan al principio. ¿Sí? Los compiladores más nuevos pueden ir asignando memoria en cualquier lado. Solo el fragmento de programa que se encuentra en ese ámbito es para nosotros 2 llaves. ¿Sí? Cuando encuentran 2 llaves en C, eso es un ámbito. Es un fragmento de código. Solo las variables que están en ese fragmento pueden ejecutar y al completar la ejecución del ámbito, el espacio se libera y la variable viaja al C. ¿Qué vamos a usar? ¡Oh, sorpresa! Fíjense que así como guardé mi registro, perfectamente puedo decir necesito 3 enteros. Moverme más 12, la pila. Y entonces tengo acá 3 enteros que son solo míos, que nadie puede tocar porque lo que está abajo del punto de la pila no se toca. ¿Sí? Y cuando termine, voy a volver el punto de la pila donde estaba, voy a hacer el pop y voy a sacar. Es como si hiciera tantos push, pero no para guardar datos, sino solamente para reservar espacio. Espacio que sé que es solo mío y que nadie puede tocar. Porque todo el resto cumplen el uso de la pila. De hecho, yo con esto también lo estoy cumpliendo. ¿Sí?
¿Se entiende? Y entonces, ese espacio es solo el mío. Al salir del ámbito, vuelvo a dejar el puntero más 12 donde lo encontré. ¿Sí? Y entonces, el mover el puntero, menos 12 en realidad, como que era para arriba negativo, al mover el puntero, asigno un fragmento de memoria, me asigno un fragmento de memoria, y al terminar y volver el puntero, desasigno ese fragmento de memoria. Y la forma de funcionamiento de la pila y la forma de anidamiento de su rutina me aseguran que este fragmento es solo mío y nadie se lo puede tocar. Y si yo llamo a esta subrutina, la otra subrutina va a preparar todo esto arriba del mío. Cuando ella termine, va a desasignar todo. ¿Se ve cómo se van compaginando sin ningún problema? Siempre que haya un anidamiento. Si yo creo un fragmento en un programa, pero ese fragmento tiene que seguir viviendo cuando termine el programa, esto no funciona. Eso es lo que hace el heap. ¿Sí? Y por eso existe el heap. Esto funciona bien solo cuando me manejo dentro de estas reglas que son anidadas. Porque la pila funciona bien cuando está anidado, únicamente. ¿Sí? Al heap no le vamos a dar bolilla. No vamos a estudiar. Porque el heap en realidad es algo totalmente por software de compilador. En cambio acá hay asistencia del microcontrolador. El procesador me está fijando las reglas de muchas cosas. Un ejemplo de variable local, que lo acabamos de ver. ¿Sí? Muevo la pila 12 lugares. No importa qué había. Genero 12 lugares para mí. Recupero el puntero al bloque de pila en un registro. O sea, en esta parte de la asignatura les conviene, vamos a poner el pizarrón, llevar siempre un dibujo de la pila. Para acá puede no haber nada, puede estar el final, puede estar la pila vacía, puede haber cosas, no me importa. Siempre yo arranco con una pila, pongo cosas, me interesan las cosas de aquí en adelante, y cuando termino, tengo que volver al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, muevo 12. 1, 2, 3. Mi nuevo punto de pila se pega para acá. ¿Sí? Ahora lo paso al X3, o sea que X3 me señala lo mismo. Cargo el 57, porque sigo sumando el 57. Lo guardo en 0x3. 57. Al 10. Llamo a suma. Suma reserva espacio para dos palabras. Este es de suma, este es de main. Conserva el valor del primer registro, o sea, guarda X4. No sé qué tiene, pero lo guarda. No sé qué valor tiene X4, pero se guarda en esa dirección de lugar. 10, 4. Para esta, no sé. Porque en realidad, yo estoy guardando X4 porque lo voy a usar. Y lo que quiero es que cuando termine X4 tenga el valor que correspondía. Y quiero que esto esté separado de esto, o sea, que a esto lo pueda reutilizar. Entonces, esta lo único que me pide es que en X3 venga el puntero al bloque. En los otros registros vos podrás tener cosas útiles. Yo voy a tratar de no rompértelos. ¿Se entiende?
¿Sí? Entonces, voy a dejarlos tal cual los encontré. ¿Para qué? Para que yo me pueda llevar esta subrutina a otro lugar donde acá no usaste X4, usaste X7 y ande igual. ¿Sí? ¿Profe? ¿Pero ese P no apunta al siguiente lugar disponible de la pila? Bajamos todos los SP. No, no está nada, al siguiente lugar disponible. ¿Y entonces por qué X4 queda debajo y no sobre el SP? Porque acá no está apuntando al siguiente disponible, está apuntando a tope. Debería ser 4 y 8. Entonces. Ah, ok. ¿Sí? Sí. SP apunta al tope. O sea, SP, si no me equivoco, la diferencia si apunta al último elemento o al primero es si cuando voy al final tengo que comparar con 0 con FFFF. ¿Se entiende? Cuando está vacía. Si la pila está vacía, ¿a dónde apunta el puntero? A F, 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 F. Y acá tengo dato. Esa es la versión 1. O apunta a 0 y acá, perdón, o apunta a FFF y acá no tengo datos. Acá tengo datos. Y como está vacía no tengo datos. ¿Sí? En general se busca que la pila apunte a 0 cuando esté vacía. Okay. ¿Sí? Si apunta a 0 cuando está vacía, quiere decir que el primer dato vos restás y guardás. O sea que señalás al último dato ocupado. Es decir, que la pila vino señalando un dato que yo no tengo que romper. Yo avancé, o sea, la pila vino acá, la pila original. La pila inicial vino acá, y acá hay un dato que no es mío y que tengo que conservar. Sí. Yo moví 3 lugares, o 12 lugares en realidad. Esto es la SP de reset. Guardé en 0, 4 y dejé para 8 para el resultado. Y ahora volví a mover 2 más. Y esto es el SP de suma. Y tengo el valor de X4 guardado acá. Y el valor de X5, que tampoco sé cuál es. ¿Sí? Sí. Pongamos un signo de pregunta para que no se mezclen las X. Guardados acá. Y X3 está apuntando acá. Porque lo copié del SP. ¿Se entiende? No. ¿Sí? Estos son argumentos que en realidad son una variable local de este que se la paso por referencia a este. La referencia la estoy pasando por X3. ¿Sí? Y tengo un bloque de memoria, el mismo bloque que antes habíamos hecho estático como un ejemplo, pero ahora en lugar de estar en una dirección fija, está en una dirección variable que pasa por X3 y además físicamente está en la pila. Porque en el ejemplo anterior la habíamos puesto como una variable global y pasábamos la dirección. Ahora, este crea el espacio para que este funcione. Y le pasa el puntero. No está pasando los argumentos en la pila. Acá hay una variable local. ¿Sí? Pero no hay mucha diferencia. Este guarda, no la dirección de retorno, porque no necesita guardar la dirección de retorno, porque es hoja, pero sí guarda 2 registros que podrán tener valores útiles. Porque lo único que él hace es operar con X3. Todos los demás lo deja como está.
Entonces, conserva x4 y x5, como podría haber conservado x1, que era la dirección de retorno, ¿sí? En la pila. Hace un push de todo lo que quiere guardar al inicio. Como yo moví la pila, bueno, no importa lo que hice con la pila, porque mis parámetros están respecto a x3. Está dentro de la pila, pero no importa lo que yo aplique, x3 me da una referencia quieta para operar. ¿Se entiende? Entonces, cargo 0 y 4x3, o sea, cargo estos dos, lo sumo, lo guardo acá, y tengo que dejar la pila como la encontré. Yo la encontré acá la pila. Así que recupero x4 y x5 y vuelvo la pila más 8. ¿Sí? Dejo la pila como encontré, vuelvo. Esta instrucción es lo mismo que red. ¿Sí? Guarda el valor, lo tira a la basura. Sí. Debería ser más 8, ¿no? Sí, debería ser más 8, porque si acá era menos, acá tiene que ser más. ¿Sí? Y acá también tiene que ser más. Bien. Vuelvo acá, cargo el valor este y al moverlo puntero destruyo el bloque de variable nombre. ¿Sí? Con esto libero el espacio en la pila. Y termino. ¿Se entiende? Si se fijan, si yo uso la pila y yo, subrutina, uso la pila, me viene muy bien tener un puntero que separe la pila que yo recibí de la pila que yo apilé. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque de ahí para abajo están mis argumentos, de ahí para arriba están mis variables locales. Bien. Eso se llama, bueno, las variables locales realmente utilizan memoria únicamente cuando se necesitan. Por eso en general, si bien yo podría tener casi todo de estática y un pedacito de pila, normalmente va a ser al revés. Voy a tener un pedacito de estática y casi todo de pila. Porque todas las variables locales van a ir ocupando pila. ¿Sí? Mientras no se acabe, no hay problema. Protección de datos. La pila es un mar de cosas. Estas direcciones van cambiando, o sea, el valor concreto de esta dirección depende de lo que haya ejecutado antes. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo una referencia, encontrar algo acá es imposible. Con lo cual, mis datos no son visibles. ¿Puedo leer toda la memoria? Sí, puedo leer toda la memoria, pero son un mar de números, no hay forma de entenderlo. Si no tengo un señalador que me diga, acá empieza la variable, no hay forma de distinguir de encontrar una variable. Porque incluso el valor es de 67, en realidad pueden ser 4 bytes. ¿Sí? Entonces no tengo una marca que me diga, esta es la dirección de inicio, y no la voy craqueando como acá con el X3, es imposible encontrar nada. Con lo cual los datos dejan de ser visibles. Si bien están en memoria y los podré leer, no lo voy a entender. Esto permite algo que lo voy a repetir 3 o 4 veces y me va a costar que entiendan. Pero la forma más fácil de entender es pensando que código reentrante es equivalente a código recursivo. El código reentrante, o sea, el código recursivo es un caso particular de código reentrante. ¿Qué es el código reentrante? Yo estoy ejecutando una función que crea variables, que guarda cosas, y antes de terminar esa función, empiezo a ejecutar una segunda copia de la misma función. Recursivo. Sí, pero hay otros escenarios en los que se da lo mismo sin recursividad. Y a diferencia de la recursividad, la reentrancia, en
multiprocesamiento del sistema operativo es inevitable. Ustedes pueden no hacer subrutinas recursivas. ¿Se entiende? No pueden no hacer código reentrante si la misma función está ejecutada por dos procesos en un sistema operativo. Créanme, ya lo van a ver más adelante. Fíjense que esto funciona con esto. Porque la subrutina crea su espacio respecto a la pila, cuando empiece la otra, va a crear su espacio respecto a la pila. Y cuando terminen, se van a desasignar los lugares de fila. ¿Sí? Entonces pueden ejecutar código recursivo, si quieren, y cada variable va a ser distinta de la instancia 1 a la instancia 2, que es algo que si prueban en C van a ver qué sucede. Si ustedes hacen un código sencillo de recursividad y hacen un printf, van a ver que cuando la llaman por primera vez, las variables tienen ciertos valores, y cuando eso se vuelve a llamar a sí mismo, las variables tienen valores distintos de los que quedaron a medio ejecutar. ¿Sí? Esos son espacios de datos separados para cada instancia de la llamada. O sea, cada copia de la llamada tiene su espacio de datos independiente. Esto lo soporta. ¿Sí? Esa capacidad es lo que se llama código reentrante. No termino de ejecutar la primera copia y empiezo a ejecutar una segunda copia. ¿Sí? Y código relocalizable. No tengo direcciones fijas. Todo está respecto al estado. Puedo mover esto en memoria sin ningún problema. Ahora ya no solo el programa, los datos también. ¿Sí? Puedo mover esto en memoria sin recompilar, porque no hay direcciones constantes de memoria como las variables globales. Esto se acomoda solo a partir de la referencia del... O sea, todo lo construimos a partir del puntero de stack. Bien, yo decía recién que nos había venido muy bien tener al X3 como señalador de lo que yo encontré en la pila respecto a lo que yo puse en la pila. Eso viene tan bien y es tan cómodo que vamos a utilizar, o el compilador va a utilizar un segundo puntero que se va a llamar puntero de marco o frame pointer. El frame pointer se va a copiar del stack pointer cuando inicie el procedimiento, antes que nada. Y va a servir como señalador de mis argumentos y mis variables locales del área de memoria que ya no la considero pila. Que está dentro de la pila, que está protegida por las reglas de la pila, pero que en realidad yo la estoy manejando como un fragmento de memoria. ¿Sí? A la pila la uso solamente para asegurarme de que eso es único, es mío y que nadie me lo toca. ¿Sí? Entonces, el puntero de pila, el puntero de marco, o el frame pointer, me va a señalar al lugar donde yo encontré la pila. Me va a ser muy fácil cuando termine devolver la pila al lugar en el que estaba, porque en lugar de restarla directamente voy a recuperarlo desde mi señalador, y me va a dar una referencia constante para acceder a estas cosas, que si yo voy apilando, a veces voy a tener que restar 4, a veces voy a tener que restar 8, a veces voy a tener que restar 6, ¿sí? De acuerdo a lo que apile, si uso el puntero de pila como referencia, me va cambiando. De esta forma, este se queda quieto durante toda la ejecución de mi programa, y entonces la referencia es constante. Sin importar si sigo apilando cosas o si desapilo cosas. ¿Sí? Entonces, eso es el frame pointer. Grafiquito y vamos al recreo. Esto es la pila. Se habla de el marco de llamadas de cada subrutina al conjunto de argumentos y variables locales. ¿Sí? Fíjense que a esto lo puso el llamador y a esto lo puso el llamado. Sin embargo, todo eso es el marco de la subrutina. ¿Sí? Y el frame pointer es el que separa la pila que yo recibo, pero que este pedazo está preparado para mí, de la pila que yo manipulo y que después tengo que volver. ¿Sí? Entonces, el frame pointer es una copia del puntero de pila, ni bien empiezo mi programa.
o mi subprograma. Eso está pensado para subrutinas. ¿Sí? Sería Sí. como nuestro X3. Exactamente. Con la única diferencia de que X3 en realidad acá, como lo había puesto yo, era un argumento. O sea, me lo pasaba. Y como me lo pasaba en X3, puede haber señalado cualquier lado. Y el código hubiera andado igual. Cuando hablamos de frame pointer, el frame pointer yo lo copio, ni bien arranco desde el SP, y entonces las cosas sí o sí tienen que estar en la pila. ¿Sí? Este ejemplo dejaría de ser paso por referencia para ser paso en la pila. Porque entonces me apilaron las cosas y no me pasa nada directamente. Y al X3 lo guardo yo. ¿Sí? De nuevo, las diferencias suelen ser sutiles. Por eso es que en general tenemos que pensar primero cómo lo queremos usar y recién hacer el código y no al revés. ¿Sí? En este caso la diferencia es si el X3 lo guarda el main y me lo pasa o lo guardo o lo recupero yo desde la pila. O sea, ¿qué es lo que me comunico? En el ejemplo se comunica X3. El programa pone el valor de X3 y el subprograma lee el valor de X3. ¿Sí? Entonces hay algo puesto en X3. Si en lugar de eso el programa leía X3 del SP, lo único que hay de comunicación es la pila. Entonces estamos en paso de parámetros por pila y no paso de parámetros por referencia. No me interesan los nombres, me interesa que sepan usarlos. ¿Sí? O sea, no les voy a dar un ejemplo y decir, ¿esto es paso por referencia o por parámetros? No. Pero sí, la idea es que sepan usar la herramienta para resolver los problemas. Bien, ¿hacemos una pausa? Por favor. Pongo una campana. Sí, te abren la cámara. Póngase también. Sí, no puedo hacer la notificación por LinkedIn. Oh, sí. Bien. Habíamos dicho que para reutilizar su rutina, para construir bibliotecas de funciones, necesitábamos estandarizar. Y si queremos interoperar con un compilador, también. ¿Sí? Bien. Parte de la arquitectura RISC-V define un estándar para paso de parámetros. Casi todas las arquitecturas lo hacen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es el estándar de paso de parámetros que que se va a utilizar en forma estándar. Va a ser una mezcla de todas las cosas que vimos, ¿no? Como vimos que tanto registro como stack tienen ventajas, algunas podrán venir en registro, otras en la pila, el resultado podrá ser en la pila o en registro. Entonces, vamos a necesitar una convención. O sea, ponernos de acuerdo en hacer todos lo mismo. ¿Sí? De todas las formas en las que se podría hacer, ¿cuál es la que efectivamente vamos a usar? A esta convención se le llama ABI, interfase binaria de aplicaciones. Esto lo que va a permitir es que dos programas ya compilados puedan interoperar. ¿Sí? Por eso, binario. Y normalmente, como yo ya les dije, la marca el compilador de C o la arquitectura y todo el resto se pliega. Básicamente lo que permite es que una rutina compilada en un lenguaje pueda ser invocada desde otro lenguaje, ¿sí? Incluso también permite que ustedes puedan distribuir código binario compilado sin el código fuente. ¿Sí? Entonces permite usar bibliotecas de terceros o comercializar bibliotecas protegiendo el código fuente. Nuestro estándar de llamadas, RISC-V define varios estándares de llamado, varios ABI. Nosotros vamos a seguir el ILP32. ¿Sí? El 32, ya saben por qué. Y el ILP, si no me equivoco, es por integer, la L no me acuerdo de qué, y P es de pointer. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pasar enteros, punteros? Creo que L es de long. ¿Cómo pasar enteros largos y punteros en una máquina de 32 bits? Eso es lo que quiere decir ILP32. Es la convención ABI para todas, o sea, hay una convención ABI para todas las arquitecturas, hay una para 64, hay una para 64 con punto flotante, hay una para sin punto flotante, ¿sí? Y otra para 32 y otra para 128. Hoy están definidas 4 variantes, 2 para 32 y 2 para 64, con punto flotante y sin punto flotante. ¿Sí? La ILP y la ILPF.
nosotros no vamos a usar puntos flotantes. Se asignan nombres y funciones a los registros y se definen quiénes son los responsables de guardar los registros, porque habíamos dicho que si yo quería usar esa subrutina en otro contexto, por ahí había cosas importantes en los registros, entonces la subrutina la tenía que guardar, pero también se da que por ahí la subrutina está guardando cosas que no sirven. Entonces, los estándares más viejos obligaban a la subrutina a guardar todo, los estándares más nuevos reparten, algunos registros se guardan, otros no se guardan, para que cada uno vaya usando lo que más conviene para tratar de guardar lo menor posible. Porque guardar es tiempo perdido en memoria. ¿Sí? Ya sea que lo guarde yo o que lo guarde el que me llama. Guardar es tiempo perdido en memoria. Entonces, se reparten registros. Y se renombran en función de su función. Entonces, vamos a dejar de llamarlos X0 a X31, si quieren seguir llamando así, pero lo vamos a empezar a llamar en función de para que los usamos. El 0 ya lo sabíamos, ¿sí? Al RA ya también se los había adelantado. RA es returnables, es donde vamos a guardar la dirección de retorno, ¿sí? La HAL siempre va a trabajar con la RA y es X1. Al SP también se los había comentado y es el X2. Estos dos son punteros que va a utilizar el compilador. Básicamente son registros en los que puede hacer operaciones para obtener direcciones efectivas, locales o globales, ¿sí? Nosotros no los vamos a usar ni al X3 ni al X4. Del X5 al X7 y del 28 al 31 vamos a tener 7 registros T, de T0 a T6, que son registros temporales. Los registros temporales no son conservados cuando llamo una subrutina. Es decir, yo tengo algo en un T, llamo una subrutina y vuelvo, no debería esperar encontrarlo. Si está, es de milagro. ¿Sí? No debería contar con que justo en esta condición la subrutina no usa el T, porque lo puedo empezar a usar. O sea, no voy a poner cosas en T si llamo subrutinas. ¿Sí? ¿Se entiende? Están pensados para variables temporales. Para esos registros que yo uso para calcular direcciones, para punteros, siempre que no llame a una subrutina. Si llamo a una subrutina, le voy a perder el valor. Si no me alcanzan los registros y quiero tener algo en el T y llamar a una subrutina, será mi responsabilidad guardarlo antes de llamarla y recuperarlo después de la vuelta. ¿Sí? Entonces, al ser no conservado, si hay algo y lo quiero guardar, el llamador se tiene que hacer cargo de guardar. ¿Sí? De hecho, hay otra tablita de esta que dice quién lo guarda, el llamado o el llamador. A los T los guarda el llamador si hace falta. En general debería tratar de no poner cosas ahí que necesiten ser guardadas. ¿Estamos de acuerdo? Los S son todo lo contrario. ¿Sí? Tengo de S1 a S12. ¿Sí? También fíjense que es discontinuo. Después les voy a contar por qué es discontinuo. Porque no tengo todo junto los T y todo junto los S. El S0 puede ser mi frame pointer. Si quiero. ¿Sí? Si voy a usar frame pointer, debo usar el S0. Y si no, lo puedo usar para cualquier otro. Los S son salvados. Si yo pongo algo en la S y llamo una subrutina, a la vuelta el valor tiene que tener lo que está. ¿Sí? Es decir, que si una subrutina necesita usar los S, o una subrutina usa el frame pointer, tiene que guardar el S al inicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Y los A, que son el grupo que quedan, son para paso de argumentos. Es donde yo voy a mandar los argumentos a las funciones y voy a recibir los resultados. ¿Sí? Son registros no conservados porque la función tiene la posibilidad de romper los argumentos, o sea, de usarlos y destruirlos, y porque además ahí van a venir resultados, o sea que claramente no serían salvados. ¿Sí? Particularmente la 0 y la 1 son los que se van a usar para pasar y devolver, y de la 2 a la 7 solo para pasar, porque de vuelta, como estamos en el estándar de C, no se puede devolver más que 1 o 2 resultados. ¿Y por qué tengo 2 registros?
por si el resultado es de 64. Se usa el par a 0 y 1. En lugar de bajar 64 a memoria, uso 2 registros. Entonces, si el resultado desde 64 es un long, voy a usar el par. ¿Sí? Y si leen el documento, que está publicado en la bibliografía, van a encontrar que cuando pasan enteros de 64 en máquinas de 32, está definido cómo se aparean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienen que pasar el par en A0 a 1 o en A2 a 3. Y no en A1 a 2. Creo. ¿Sí? No vamos a usar enteros de 64 en general. ¿Sí? Fíjense que tenemos un montón de registros. Podemos pasar hasta 8 argumentos. Tenemos hasta 7 variables temporales y hasta 12 variables no temporales, variables que necesito a largo plazo. En general, ¿sí? Vamos a poner casos típicos de uso. Tengo una subrutina que ordena un vector que llama a una subrutina que compara los elementos. ¿Sí? ¿Dónde pondrían en la subrutina que ordena? Escribamos para que se entienda mejor. Tengo un programa principal que llama a una subrutina ordenada que llama a una swap, por ejemplo. Esta subrutina compara e intercambia. Lo aplica sobre todo el vector. Esta solo agarra los dos, se fija si son iguales y los cambia. ¿Sí? Y esta maneja todo el lazo. ¿Sí? Entonces esta, todo el vector. ¿Qué argumento le pasaría a esto? 0 y a 1. No, eso es dónde. ¿Qué? O sea, ¿qué mandaría ser a 0 y qué mandaría ser a 1? Los valores del vector que quiero comparar. Igual. Tengo un vector. Ese vector tiene valores 5, 7, 9, 8, 10. ¿Qué pasaría? ¿El 5 y el 9? 5 y 7. ¿El 5 y el 7? El registro. O un señalador en memoria. Porque pasar el 5 no te sirve de nada. Tienes que ordenar en memoria. ¿Se entiende? O le pasas el índice 0, 1, 2, 3, 4 o le pasas un puntero. Sí. ¿Sí? El valor 5 no te sirve para nada. Bien. ¿Qué pasaría? ¿Índices o punteros? ¿Por qué? De repente se volvieron fanáticos los punteros. ¿Pero estamos viendo swap o el programa principal? Swap. Necesita, o sea, ¿qué tiene que hacer swap? Le paso 2, las compara y las equipara y me deja estos dos ordenados. ¿Sí? ¿Para qué? Para partir el problema en dos pedazos, porque escribir un assembly es suficientemente complejo, entonces vamos por partes. Agarro 2 y después con esto voy a ver cómo voy moviendo los puntos. ¿Sí? De hecho, en el laboratorio, si no hay algo así, hay en una evaluación vieja. Es un ejemplo de dividir el problema en partes para que lo puedan manejar. Porque en Assembler, o sea, esto en C es sencillo. En Assembler, estos son 6 o 7 instrucciones, el lazo se expande y si lo querés hacer en una sola subrutina son 40 o 50 instrucciones. Ya se pone denso de vaguearlo. Si vos devagueas esto primero y anda, después acá solo te puede quedar mover bien los punteros aunque se acabó. ¿Se entiende? Entonces dividí el problema en dos partes. ¿Qué le pasamos a esta? Si lo hiciéramos en C, ¿qué pasaría? Probablemente, sí. Los dos valores. Los dos valores no mandaron. Si le pasan los dos valores, pasé el 5 y el 7, te va a decir. Necesito algo más. O sea, si lo hiciera en C, probablemente, o yo en su momento, en su posición, hubiera pasado
B, A y B, o I y J, como quieran llamar. Voy a pasar del vector, ¿qué posición 1 y qué posición 2? ¿Sí? La alternativa, ¿cuáles son? Dos punteros. ¿Qué sería? Asperson, B, sub I, Asperson, B, sub J. Entonces, la director B más I y B más J. A la larga es eso. ¿Sí? Ventaja o desventaja. Bueno, acá son 2, acá son 3. Esto me es más fácil de entender cuando no manejo bien puntero. Esto usa menos argumento. ¿Qué quieren hacer? Cualquiera de las dos. Además, le podría pasar uno solo y después que la subrutina se encargue de sumar el siguiente. No, porque vos, cuando vas a ordenar, comparas este, después comparas este, después comparas este. Necesitas siempre dos. Ah, ok. Es ocasional que son dos consecutivos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, si pasan 3 a 0, a 1, a 2. Ah, no, porque no me confundí con... A 0, a 1, a 2. No me confundí con... Con los S. Con la de 64 bits, digamos. Bien, no, pero esto es todo 32. Claro, por eso. De hecho, estos son de 8, pero se pasan en 1 de 32. ¿Sí? Entonces, a 0, a 1, a 2, o a 0, a 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué variables necesita esto? Supongamos que vamos por esta versión. ¿Qué tiene que hacer esta? Esta rutina recibe esto. ¿Qué tiene que hacer? Almacenar el valor que apunta, que está en esa dirección. Tengo que leer esto. ¿En dónde? ¿En qué registro? Tengo que leer esto. T0 y T1. Lo comparo. Y después de lo que dé, no hago nada. O guardo T1 en T0. O sea, guardo este en este y este en este. ¿Sí? Necesito dos registros temporales. Claramente, ¿en qué lo haría? En los temporales. ¿Sí? También podría usar los A. Los A. O sea, los podría leer en A2 y en A3, porque los A son míos, digamos, como su rutina. Aunque no me hayan pasado el argumento, los puedo usar. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué tiene que hacer esta ahora? ¿Qué recibirá? Tiene que ordenar un vector. Puntero al vector. El vector, que es un puntero al primer elemento, o sea, el mismo B, y Podría decir el tamaño o buscar que el último elemento sea algún FFF o 00. sí, cuando hablamos de vector normalmente recibimos, tiene un tamaño fijo, recibimos el tamaño. ¿Sí? Supongamos que recibimos n también para hacer la genérica. Acá sí no recibiría dos punteros. Recibiría el puntero y n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que hacer esta subrutina? Depende del método que vayamos a usar para ordenar. Hagamos uno fácil. Uno con tal vez. Toma el valor. Yo tengo B y N. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generar dos punteros. Al primero y al segundo. Después tengo que mover este acá. Después tengo que mover este acá hasta llegar al final. Y una vez que hice eso, muevo este acá y empiezo con este acá y voy moviendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué variables pondrán esos dos punteros? Sí, porque lo necesito. S. En los S. Y si otra subrutina llama a esta,
y tiene cosas en las S, los tendrá que guardar. ¿Sí? Ahora, las dos usan frame pointer por alguna razón. En el ejemplo no tiene sentido. ¿Qué tiene que hacer esta? Frame pointer es el S0. Guardarlo. Lo tiene que guardar antes de apuntar a su pila. ¿Y qué tiene que hacer esta? Guardarlo antes de apuntar a su pila. Si es que decide usarlo. ¿Se entiende la dinámica? En general, el objetivo es poner las cosas en donde no tengas que guardar nunca. Al poner los punteros en la S acá y las temporales en las cosas en T acá, no tengo que guardar nada. ¿Sí? Entonces los voy a repartir para guardar lo menos posible. Jugando entre los S, que en principio los usa el llamador para sus variables, el contador de lazos, o sea que en algún momento que tengo que contar dos veces hasta n, o hasta n y hasta n-1. Esto, dos variables de contador además. También lo voy a poner en el S. Y si esto es una subrutina que es llamada desde otra subrutina, bueno, voy a guardar S solo una vez en la otra y no en todas las pasadas. ¿Se entiende? Entonces, aunque esto sea llamado desde otra, usar los S para algo que estoy usando a lo largo de llamadas a subrutina minimiza las almacenamientos. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de cómo se usan, cuáles son los patrones? José, una Sí. consulta, me acordé del laboratorio. En alguno de los ejercicios decía que, ¿Del 1 o del 2? Del 1, porque no ni lo leíste. El 1 no aplica nada de esto, ¿no? claro, pero había uno de los ejercicios que decía, no sé, el tamaño del vector está en A0. Como si fuera que yo estoy recibiendo... Pero te lo dijeron así, o vienen a hacerlo. Ok, pero lo que voy es, ¿cómo lo debería simular yo? ¿Lo cargo con una línea de código o en el simulador voy y pongo en A0 el valor? No, a lo que te quiso responder ahí, Luis, porque había discusión es, Sí. vos ese código lo vas a entregar. Y yo necesito que el código funcione a través de la entrega. O sea, si vos lo cargas en el valor y vos después me das el código, yo no lo puedo hacer nada. Está. Entonces vas a tener que usar para eso una carga inmediata. ¿Sí? Sí, porque no hay... Con una constante, que es la del ejemplo, pero no hay otra forma. La idea es que yo pueda ejecutar al código, o sea, vos mientras estás probando podés cambiar los valores si querés. ¿Sí? Pero la idea es que el código que vos entregues funcione por lo menos para el caso puntual que estás presentando. Pues nosotros le meteremos mano. Pero para ese, de los miles de datos que vos podés ordenar, vas a dejar, no sé, un vector. O sea que sí inicializamos. Lo mínimo indispensable. El vector son muchas instrucciones. Entonces el vector usa .byte o .word. A la cantidad la podés inicializar en memoria con .word, pero la vas a tener que cargar, o la podés cargar con cualquiera de las dos. ¿Entiendes? Pero la idea es que el código ejecute para ese ejemplo que vos estás dando. Después nosotros le vamos a meter mano para ver si en otros ejemplos también anda. Pero el ejemplo que vos entregás tiene que funcionar. Si vos tenés que parar el código en un lugar y cambiar el registro, tenés que ponerte una explicación de cómo correrlo, ¿se entiende? Si yo veo dónde estás poniendo la cantidad y dónde estás poniendo los datos, bueno, altero eso y debería seguir un dato. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. De todas formas, esas cosas también las pueden preguntar en concreto. ¿Acá hago esto o hago esto otro? Ya con el código que están trabajando. Sí. Bien. Resumen de lo que dijimos. Los parámetros se pasan por registro siempre que sea posible, usando de la 0 a la 7. Para tipo de datos simple con menor a 32 bits, se usan los bits menos significativos de un registro, o sorpresa, el byte menos significativo y se rellena con 0, lo que veníamos haciendo. Para el tipo de datos de 64 bits se utilizan dos registros, empezando siempre en un registro par. Entonces, lo que les decía, si el dato es de 64 va en 23 o en 01. Los parámetros que no se pueden pasar al registro se pasan en la pila con SP apuntando al primer parámetro que no se pasa por registro. Y esto es leyendo los parámetros de izquierda a derecha en C. Eso quiere decir que si ustedes dan vuelta, el producto con C, cambia el orden de los parámetros. El primer parámetro va en a 0, el segundo va en a 1, el tercero va en a 2. ¿Sí? Cuando hablamos del primero es leyendo de izquierda a derecha la declaración. Los bloques de datos se manejan directamente en memoria y se utiliza un registro como puntero.
Y los resultados se devuelven en el par A0 a 1, de vuelta, A0 o A0 a 1 si fuera de 64. Bien. Y algo que acabamos de hacer acá, que voy a volver a machacar, es la idea de abstracción. ¿Qué significa abstracción? Es una de las palabras más importantes de ingeniería. Junto con el sistema operativo son las cosas más difíciles de definir. Abstracción es la capacidad de cambiar, o por lo menos yo la defino así, de cambiar el foco entre lo que estoy haciendo olvidándome del contexto o del contexto olvidándome de cómo se hace eso. El concepto de caja negra. ¿Sí? Entonces yo tengo un pedazo del problema resuelto, y lo uso para construir algo nuevo sin importarme cómo lo hace. Yo sé que esta función recibe dos argumentos y compara y invierte contenido. Y con eso quiero ordenar. No me interesa cómo lo hace acá. Y si estoy haciendo esto, tengo que comparar los dos elementos sin importar para qué la voy a usar. Ese cortar y decir o miro adentro o miro afuera en determinado momento es la idea. La idea es que nosotros podemos utilizar una caja negra abstrayéndonos de los detalles, olvidándonos de los detalles de implementación, diciendo con esta entrada tengo esta salida. Y en base a eso vamos construyendo bloques más complejos, y en base a cuando diseño voy a tener una rutina que resuelva la comparación y después voy a ver cómo lo hago, es como diseño, digamos, ¿sí? Al problema grande lo corto en problemas más chicos, pero esos problemas más chicos no me preocupo por ahora cómo los voy a resolver. ¿Sí? Cuando ataque ese problema, me olvido del resto. Si nosotros respetamos todo lo que venimos hablando de librería, podemos usar librerías que no construimos. Ya lo hicieron. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Entonces usan los printf por ejemplo, se usa así y hace esto. ¿Qué hace adentro printf? No quieren saber lo que hace adentro printf. Ocupa como un K el código printf. Hay embebidos que no le alcanzan los flash para cargar nada más que printf. ¿Sí? Y nosotros lo usábamos de los más panchos hasta acá, ¿verdad? Bueno, esa idea es muy importante. Es la única forma de construir cosas complejas. Por eso es que lo vamos machacando. Y nosotros vamos a ir dándole cada vez cosas más complejas. Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que ir ejercitando. Y el laboratorio 2 les va a pedir dar una función que funcione de esta forma, con eso hagan un ordenamiento. Y eventualmente les voy a forzar a que se tengan que aprender como está hecho, porque ustedes no lo hicieron. Es decir, solamente les escribo yo. Usarla. ¿Sí? No es algo que no conozcan, pero sigue siendo un balde de agua fría. Y lo vamos a hacer con lo mismo que ya hicieron con los dispositivos. ¿Ustedes saben prender un LED en la placa? No. Van a saber. Al final yo les voy a explicar perfectamente por qué se prende un LED. Pero hasta tanto yo les puedo decir, mira, esta función prende un LED. Y ustedes úsenla para construir algo llamando a las funciones que prenden LED o que leen teclas o que hacen cosas por el estilo. Ese conjunto de funciones que me permiten interactuar con un dispositivo, normalmente lo que llaman device driver o controlador de dispositivo. ¿Qué son? Un conjunto de funciones que me representan las cosas que puedo hacer. En el caso de un teclado, bueno, decime qué tecla está apretada. En el caso del display de 7 segmentos, mostrame tal número en tal lugar. Apagar todos los segmentos, prender los segmentos. ¿Sí? Un conjunto de funciones que me permiten abstraerme de si la pantalla está multiplexada, de cuántos bits tiene, de si está el segmento 0 conectado al A o al bit 7. ¿Sí? Todas esas cosas que vimos cuando tuvimos que hacer la conversión, si todo lo meto dentro de una función, yo le digo, llama la función y eso muestra tal cosa. ¿Sí? Eso es un controlador de dispositivo. Bien. ¿Dudas? Con esto terminamos el tema 4 y
el miércoles vamos a empezar a construir un de cero. Miércoles, junto a la mañana. Miércoles a la mañana conmigo, vamos a empezar a ver cómo combinamos registro, máquinas de estado, flip-flop y demás para construir un procesador. Cómo hacemos andar esto desde cero. ¿Hasta dónde entraría para el laboratorio 1? El laboratorio 1 entra hasta el tema 3. Es decir, se supone que ustedes no saben que los registros se llaman A0, A1 y A2. Si quieren llamarlo A0 no tenemos ningún problema, pero no les vamos a exigir que usen A0 como A0 o S0 como S0, porque se los acabo de contar. No les vamos a pedir subrutinas, es decir, no van a llamar y volver, van a ser todos programas cortos, concretos, que hacen algo, todos main, exactamente. Y no les vamos a pedir ni muchos lazos ni muchas cosas, porque eso también es el tema 4. Si bien vieron más o menos, son programas sencillos, que no tienen muchas condiciones. O sea, no puede hacer nada sin un lazo o una condición, pero digamos, cosas simples. En cambio, en el laboratorio 2 ya te voy a pedir, por ejemplo, 2 lazos anidados. ¿Sí? Entonces ya las estructuras las tienen que manejar un poco más firmemente, digamos. Tienen que poder anidar 2 lazos, un lazo como un puntero, un lazo que sea un for, un lazo while, un lazo do. De vuelta es la receta que vimos, pero esa receta digamos, la vimos después del laboratorio 1. Todo lo que quieran usar de lo que fuimos viendo en el laboratorio 1 es bienvenido, nosotros no se lo vamos a exigir. ¿Se entiende? En el laboratorio 2 sí se los vamos a exigir. O sea, en el laboratorio 2 tienen que usar los registros, como dice el estándar. Y vamos a pedirle subrutinas, y vamos a pedir subrutinas que usan subrutinas. O sea, vamos a hacer este tipo de cosas. En el 1, no. ¿Sí? Ni les vamos a pedir subrutinas y en principio no les haría falta usar subrutinas para nada. Sí por ahí van a usar lazos, sí pueden usar los nombres de nuevo de los registros, no hay ningún problema. Si quieren ya poner las cosas en los A o en los T de acuerdo a lo que corresponde, es bienvenido, pero no es, o sea, quien no lo haga no va a perder nada de puntaje porque no es lo que pedimos. Lo que pasa es que, bueno, como se van mezclando los temas, ¿sí? En el laboratorio 2, sí, en el laboratorio 2 vamos a pedir lazos más complejos, bloques de decisión más complejos. Entonces, si no aplican más o menos las cosas estructuradamente, se va a hacer más cuesta arriba. Y subrutinas seguro y subrutinas aliadas seguro. Es más, en algún ejercicio, subrutinas recursivas. Una pavada como factorial o algo de eso, pero llamar a una recursiva, respetando las convenciones del registro, no es tan fácil. Sí o sí hay que guardar cosas en la pila porque son tus mismos registros. Entonces, se empieza a complicar. ¿Dudas? ¿Cómo viene con el laboratorio 1? Vamos a cortar la grabación para que no quede la gente, ¿no?